Amén. Ok, hoy vamos a terminar la serie de las letras rojas después de 3 meses. Pero vamos a tenerla, o sea, ahora va a ser como le dicen en inglés, ¿no? A la serie es el season final. Hoy va a ser la final de la serie, pero estoy pensando que vamos a tener que volver a hacer la segunda temporada de las letras rojas porque hay muchas otras cosas que no las tocamos de lo que Jesús nos quiere hablar. Pero por hoy vamos a terminar esta temporada de la serie de las letras rojas y vamos a terminar precisamente con algo que Jesús habla al final casi de su ministerio, y ya para estar el tiempo en el que iba a morir y que iba a ser resucitado, y los discípulos le hacen una pregunta acerca de cuándo sería el fin. ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Los discípulos le preguntaron esto a Jesús. Nosotros nos hemos preguntado esto. Pudiéramos decir que esta es la pregunta del $1,000,000, ¿no? Toda la gente quiere saber cuándo será el fin del mundo, cuándo se terminará esta era. La gente profetiza acerca del final, las sectas profetizan y dicen. A veces hasta nosotros caemos, ¿no?, en decir cuándo es que van a suceder estas cosas. Es una pregunta muy importante. A través de los tiempos, de las edades, los discípulos hemos pensado cuándo será el final, cuándo será el final de los tiempos. Pero no es una pregunta fácil de contestarse, no es una pregunta sencilla. De hecho, Jesús, al contestar esta pregunta, los discípulos le hicieron básicamente 2 preguntas. Ahorita vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar, pero Jesús habla de 2 eventos, de 2 partes, ¿no? Y aún ahí encontramos ciertas cosas que no nos quedan muy claras aún acerca del final de los tiempos, pero sí hay otras que nos quedan muy claras, y en esas es en las que vamos a poner nuestra atención. Muchos han hablado acerca del final de los tiempos, acerca del fin del mundo, o acerca de la venida de Cristo, o acerca de cuándo terminaría o cómo terminaría este mundo. Déjenme les digo unas cuantas nada más. Hay cientos, quizá miles de personas, de religiones, de individuos, de todos que han en algún momento profetizado o dicho cuándo sería el final o cómo sería el final, y se remontan hasta miles de años, ¿no? Solamente quiero mencionarles una nada más como introducción. En el año 500 se habló acerca de que en ese tiempo sería la venida de Cristo. Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano y San Ireneo predijeron que la segunda venida de Cristo sería en ese año, en el año 500. En el año 1000 se dio una histeria popular a la espera del fin del mundo, cuando iba a llegar el año 1000, en el milenio, pensando, ¿no?, que en ese año terminaría el mundo, que en ese año terminaría esta era. Y nosotros estamos un poquito familiarizados con eso, los que somos de esta época, cuando llegó el segundo milenio. También, ¿no?, algunos de nosotros a lo mejor estábamos ya preparándonos para algo catastrófico. Hubo de todo, ¿no? ¿No se acuerdan? El Y2K, el 2000. Y hubo una histeria también mundial acerca de lo que sucedería. En el año 1033, de hecho, otra vez, ¿no?, predijeron que ese sería el fin del mundo porque se cumplían los 1000 años de la muerte de Cristo. Después, ¿no?, ya veniendo a algo más reciente, en el año 1843, 1844, William Miller, fundador del movimiento adventista, del cual se desprenden religiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y algunas ramas de los Testigos de Jehová, predijeron que el mundo terminaría en el 1843. Basado en un estudio de la profecía de Daniel 8:14 en la Biblia. Tras fallar, o sea, obviamente no pasó, sus seguidores refinaron la fecha al 22 de octubre de 1844, pero otra vez nada ocurrió. En 1954, Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, declaró haber recibido mensajes de alienígenas por una escritura automática que afirmaba que el mundo se terminaría el 21 de diciembre de 1954. Luego en el 2000, ¿no?, como les digo, para el Y2K, y les voy a ser sincero, yo también estaba medio asustado.
Y a lo mejor la mayoría de nosotros, no tanto porque no estuvimos preparados, pero porque decimos, ¿qué va a suceder? Decían que se iban a parar las computadoras porque no iban a tener el código para registrar ese número, y que varias computadoras que pudieran ser muy importantes, como por ejemplo las que controlan los misiles nucleares, se podrían desactivar y desatar una catástrofe, ¿no? Recuerdo que esa noche la recibimos el año en la iglesia, aquí en Estados Unidos. Ya estaba yo aquí, recibimos el año en la iglesia, y yo creo que fue una de esas reuniones en las que la gente estaba, mucha gente, ¿no?, en la iglesia, ¿no?, esperando qué sucedería, porque a todos nos intriga qué pasará, cuándo será el fin de la era, el fin del mundo. En el 2013, cuando murió el Papa, muchos pensaron que también sería el comienzo del final de la era, porque se predecía, ¿no?, según San Malaquías, que no creo que sea el Malaquías precisamente de la Biblia, que el Papa que lo sucedería sería el Papa Negro. Algunos de ustedes escucharon de esto, ¿no? Que iba a ser el Papa Negro, y que con este Papa se terminaría la era, ¿no? Comenzaría la era del Anticristo. Eso fue en el 2013. ¿Cuántos años hace ya de eso? Fíjense, o sea, ya estamos hablando de 6 años después de eso. Luego en el History Channel afirmó que según la mitología vikinga, el mundo se terminaría el 22 de febrero del 2014. Tampoco pasó. En el 2016, luego hubo otro resurgimiento, ¿no?, con las lunas rojas. Y todas estas profecías, junto con algunas otras profecías de los mayas y muchas otras, ¿no? Y predijeron que el mundo terminaría el 29 de julio del año 2016. Y luego no pasó nada. Y luego recalcularon, y luego ya después es otra cosa, ¿no? Y así pudiera llevármela. Es más, pudiéramos aquí aventarnos todo el día diciéndole. De hecho, me puse a buscar, y búsquelo usted ahí en el internet, nada más ponga ahí a profecías fallidas del fin del mundo, y Wikipedia te saca, yo creo, como unas, sin mentir, yo creo que más de 1000, ¿no? Desde los años, de hace miles de años hasta ahorita, quienes han predicho cuándo será el fin del mundo, cuándo pasará, y todavía estamos aquí. Ahora, Jesús nos habla acerca del final, y esto es lo que a nosotros nos importa, las letras rojas, lo que Jesús nos dice. Como les digo, esta es una palabra importante que Jesús les habla a sus discípulos, y mucho más extensa de lo que pudiéramos hablar en un solo mensaje. Así es que usted busque al Señor, ore a Dios, escudriñe la Escritura, pero más que nada debemos de ser humildes para saber que no podemos estar 100% seguros. De hecho, Jesús dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo será el día y la hora, pero sí nos dio algunas señales, y sí nos dijo ciertas cosas para que pudiéramos estar alertas. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. ¿Cuándo será el fin? En Mateo 24 encontramos todo el capítulo. Jesús usa todo el capítulo para hablarles acerca del final a sus discípulos, y vemos la cronología del fin del tiempo. Y vamos a dividir este capítulo en 2 partes. Primero la cronología del fin del tiempo, y después una enseñanza muy práctica que Jesús usa, que nos habla Jesús usando a la higuera. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 1 al 31, porque lo que más nos interesa es lo que Jesús nos dice acerca de esto. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, pongan mucha atención, ven todos esos edificios. Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre piedra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal marca tu regreso y el fin del mundo? Fíjense que hay 3 preguntas ahí. Primero le dice, ¿cuándo sucederá esto? Lo que Jesús les está hablando acerca de la destrucción del templo. Y luego hacen otras preguntas inconscientemente, muy probablemente, pero Jesús las responde separadas. Y luego le dice, ¿cuándo? ¿Qué marcará tu regreso y el fin del mundo? Entonces tenemos ahí, los discípulos solamente estaban pensando en lo que les estaba diciendo, pero hicieron varias preguntas a la vez, y Jesús responde varias preguntas en lo que les va a responder, y lo que nos habla de cuál es la cronología. ¿Cuál es la cronología de
el fin de los tiempos. Versículo 4, Jesús les dice: no dejen que nadie los engañe, empieza Jesús a decirles, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. O sea, ahí hay otra señal, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. Ay, qué suave, nos dijeron los discípulos ahí. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Jesús una vez ya había dicho esto. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia, o sea, el evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego. En la otra versión dice la abominación desoladora que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje de casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice: miren, ahí está el Mesías, o ahí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún los escogidos de Dios. Miren que les advierto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice: miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen: miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla al occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará la luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a analizar un poquito esto, la cronología del fin del mundo. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder estas cosas? Y Jesús les contesta, y parte de lo que les contesta se cumple en el año 70. En el año 70 el imperio romano invade o viene sobre Jerusalén y derriba el templo, y derriba totalmente el templo, y se cumple lo que Jesús había dicho. Pero juntamente con Jesús decirles que lo que iba a suceder en el año 70, Jesús también les habla acerca del futuro, de cuando Él regresaría. Y vemos la cronología del fin del mundo. Ahora déjenme les hago así como un paréntesis para decirles que esto no es precisamente uno de los temas más fáciles que hay para estudiar, para aprender, ¿no?
Te puedes encontrar cientos de opiniones, de hecho entre la misma congregación, y muy probable entre nosotros mismos tengamos ciertas opiniones diferentes acerca de cuándo, de cómo y de lo que se refería a Jesús cuando estaba hablando de todo esto. Entonces tenemos que ver todo lo que la palabra nos dice acerca de esto, pero vemos ciertas cosas bien claras y encontramos la cronología de lo que es el fin. Jesús les habla varias cosas, básicamente encontramos 5 cosas. Primero encontramos que va a haber señales antes del fin, y esas señales incluían falsos maestros, esas señales incluían falsos mesías. Y miren, eso ni siquiera tenemos que ponernos a ir tan lejos. Algunos de ustedes a lo mejor ya han visto, ¿no?, estos falsos mesías, de hecho vivos ahorita. Tú te metes al internet, puedes buscar y encuentras. Hay un ruso que dice que es la encarnación de Jesucristo y se viste como Jesucristo y ahí anda, ¿no?, tu pelo largo y todo el rollo. Hay otro que es brasileño, muy conocido, y se llama se me fue el nombre, Inri Christus se llama, y es un hombre, y lo cargan y anda así igual, y tiene miles de seguidores, ¿no? Y él dice que es la reencarnación de Jesucristo. Entonces, y solamente es para mencionar 2, ¿no? El que me viene siempre a la mente, porque de hecho lo llegué a ver en la televisión, y hasta hablaba de una forma que te podía engañar si no estabas afirmado. Era José de Jesús Miranda, ¿no? Ya murió, pero que se decía que era el Cristo encarnado, y ya después agarró se le botó otro tornillo, y luego después decía que era el anticristo, ¿no? Y luego ya se murió, y luego resulta que la esposa también ahora dice. Pero el caso es que una vez me tocó verlo, porque salía en la noche en Telemundo, por ahí como a las 10, 11 de la noche, y su programa se llamaba Viviendo en Gracia, y yo nunca lo había escuchado, y de pronto un día estoy cambiándolo y lo oigo y empieza a compartir una palabra tremenda. O sea, estaba hablando de la gracia de Jesús de una forma que tú, ya dije, este cuate está tremendo, qué suave, yo no sabía nada de él, ¿no? Ya después que me di cuenta que el cuate se le habían caído 2, 3 tornillos, dije, no, esto está raro. Pero aquellos que engañan, aquellos falsos maestros, no necesariamente son ilusos o tontos, engañan a la gente. O sea, hay miles que son engañados por estos espíritus, y de hecho Jesús dice que habrá los que van a poder hacer señales. O sea que si nosotros valoramos el mover de Dios por una señal, podemos caer en el error de pensar que una señal es la evidencia de algo verdadero. Y Jesús les dice, no habrá malos maestros, no falsos profetas, habrá falsos mesías, habrá guerras, y ya de guerras no podemos mencionar aquí quién sabe cuántas, miles de guerras durante el tiempo, y hablando de guerras catastróficas, ¿no?, en este siglo. Habrá hambre, ¿no? Y yo creo que todos nosotros hemos visto, ¿no?, cómo la hambre ha destruido países enteros, de generaciones enteras. Habrá terremotos. Nunca antes en el tiempo se han registrado tantos terremotos. Porque hay mucha más forma de registrar los terremotos, pero ya se cumplió. O sea, ya no tienes que esperar que hay un terremoto, Jesús va a venir. No, ya se cumplieron un montón de terremotos. Ya ha habido un montón de terremotos. Entonces encontramos todo esto: hambres, guerras, terremotos, persecución. Y nada menos esta semana estaba leyendo acerca de China, la iglesia en China. Ahorita a los que acusan a un cristiano verdadero, no un cristiano de las iglesias que son mayormente underground, o sea, bajo, ¿cómo se le dice? Bajo tierra, no, subterráneas, pero o sea, escondidas. Si alguien lo acusa, le dan hasta $1,500. O sea, si tú tienes un compañero o una persona que conoces que es cristiano y tú dices, ese es cristiano, y le avisas a la policía, te dan hasta $1,500. Oficialmente así, ya el gobierno a los soplones, ¿no? A los soplones les da hasta $1,500 para que le digan acerca de los cristianos, porque quiere sujetar a toda la religión, ¿no? Y no quiere que haya un mover de Dios, porque estamos hablando, lo que vimos la semana pasada, nuestra lucha no es contra carne y sangre, son potestades, son principados. Persecución, abundancia de pecado, dice Jesús, va a haber abundancia de pecado. ¿Cuándo había habido tal manifestación de pecado y tan visible y tan al alcance como la hay ahorita?
Simplemente piensa en el aborto. Y Jesús dice, por la causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos todo esto, ¿no? Que ya se cumplió, ya estas cosas ya se cumplieron, ya no tenemos que esperar que haya más maldad, no tenemos que esperar que haya otro terremoto, no tenemos que esperar que haya otra guerra, ya se cumplieron todas estas cosas, pero encontramos otras cosas que son un poco más decisivas en la cronología de lo que Jesús nos está diciendo. El número 2 de lo que vemos ahí es que Jesús dice que se predicaría el evangelio a toda criatura. Dice, se predicará el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. Y cuando pensamos en eso, pensamos y vemos, no ha habido otro tiempo más crucial que ahorita para que el evangelio pueda llegar a todos los rincones de la tierra. No ha habido otro tiempo más crucial. Empezó con la televisión, y la televisión empezó a abrir el camino, y la radio empezó a abrir el camino, y empezaron a surgir todos estos televangelistas que llevaban el evangelio a través de la radio y de la televisión. Pero ahorita con la globalización y con el internet, simplemente piensa en la Biblia que traemos en nuestro teléfono, YouVersion, que es una iglesia de aquí de Oklahoma, son los que la hicieron. La han traducido a más de 200 idiomas y dialectos, y cada mes, cada año están traduciéndolo más. Y estamos hablando de una accesibilidad mucho más. Ahora, todavía hay muchas regiones en las que se necesita llevar el evangelio, pero Jesús nos habla de que esto sería algo decisivo. Y esto pone una responsabilidad sobre nosotros como iglesia. Esto nos habla de que la iglesia tiene que cumplir su misión. La iglesia tiene que hacer lo que Dios la ha llamado a hacer. Entonces vemos que Jesús habla de esto y nos habla precisamente de que tendría que haber señales antes del fin, y muchas ya se han cumplido. Luego nos dice que se tendría que predicar el evangelio a toda criatura, y es donde tú y yo deberíamos de decir, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo nuestra misión. Y luego vemos a otra cosa que es muy crucial en lo que Jesús nos habla, y nos dice que surgiría la abominación desoladora. El número 3, la abominación desoladora. Y esto es bien crucial para nosotros entender los finales de los tiempos. Ya hablamos de todas las otras cosas, ya hablamos de que las guerras y las pestes y los terremotos, todo eso ya se cumplió. Pero cuando hablamos de esto es algo bien crucial. Y de lo que se refiere Jesús es lo que hablaba el profeta Daniel. Tendríamos que ir ahí, pero no lo puedo hacer por el tiempo. Pero simplemente lo que significa es, para que haya la abominación desoladora, tiene que haber un templo, tiene que haber sido levantado el templo de Israel. Y ahorita no hay un templo. Ahorita no hay templo en Israel. De hecho, si tú sigues alguna página de internet vas a darte cuenta que todos los días hay pelea ahí entre los judíos y los árabes, porque los árabes tienen el área del templo donde se supone que debería de estar levantado el templo de Israel. Ahora, para que esto suceda, tiene que ser levantado el templo. Tiene que ser levantado el templo para que puedan restituirse los sacrificios diarios. Y una vez que se restituyan los sacrificios diarios, dice la Biblia que llegará el tiempo en el que habrá una abominación desoladora. Y si pudiéramos expandernos más, no simplemente les voy a decir de lo que básicamente se trata, es que el anticristo se pone en el lugar santo y lo profana. No sabemos qué es lo que detiene los sacrificios y profana el lugar santísimo. Eso es lo que está hablando en este lugar. Ahora, cuando destruyeron el templo en el año 70, se cumplió parte de la palabra, pero no fue precisamente lo que sucedió. Jesús estaba hablando de que habría una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel también. Entonces tiene que pasar esto, y es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta mientras leemos esto, que Dios nos da al pueblo de Israel como un reloj profético. Y para entender los tiempos y entender el final, tenemos que mirar a Israel. Tenemos que ver a Israel. ¿Qué es lo que sucede con Israel? Más que los terremotos y que las guerras, ¿qué sucede con Israel? ¿Qué está pasando con Israel? Una de las cosas que Israel necesita, y esto es para que nada más es como curiosidad, una de las cosas que Israel necesita para poder empezar y edificar el templo es que necesitan una vaca bermeja, una vaca roja, completamente roja, sin
ningún defecto. Y esta vaca roja es la que se utiliza para la purificación del pueblo de Israel, para poder empezar a tener sacrificios diarios. Y hasta ahorita no la tiene, no. El otro día salió, yo sigo una página que se llama el Instituto del Templo, que es una página judía, y ahí del otro día salió que encontraron una, y tienen una vaquita chiquita, ¿no? La tienen que cuidar hasta que llegue el momento, y si la siguen cuidando y no le sale ninguna mancha ni nada, puede ser candidata para le dicen el heifel, le dicen en heifel, ¿no? Es la vaca bermeja. Entonces, todas estas cosas son las cosas que tenemos nosotros que estar mirando cuando hablamos del fin. Cuando hablamos de lo que Jesús estaba hablando aquí, tiene que suceder, tiene que haber un templo para que pueda haber una abominación desoladora. Entonces, una de las cosas que tienen que suceder es que el evangelio se tiene que predicar y tienen que suceder estas cosas cuando hay la abominación desoladora. Después dice que habrá tribulación como nunca antes la ha habido. Tribulación como nunca antes la ha habido. La gran tribulación, el periodo que vemos como la gran tribulación. Y aquí hay otra gran controversia, ¿no? Si nosotros vamos a estar en la gran tribulación, si no vamos a estar en la gran tribulación, si vamos a irnos o no vamos a irnos, antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Yo crecí enseñado de que no vamos a estar en la gran tribulación, pero cada vez que leo la palabra del Señor, como que pienso, como que la verdad es que la Biblia nos dice que se va a cortar el tiempo de la tribulación. ¿Por quién? Por los escogidos. Entonces los escogidos no están aquí. Ahí se los dejo para que busquen más y mediten y veamos. Pero entonces tenemos eso. Y después, en el final de la cronología, tenemos el regreso de Jesús. Ahora déjenme les pongo una imagen aquí acerca de más o menos cómo es los tiempos, el final de los tiempos. Y vamos a ver si lo podemos aprender un poquito más. ¿La puedes poner? Pon la imagen. Ok. Entonces, más o menos así funciona. Pues no funciona, se desbarató. Bueno, tenemos ahí, aquí está, la cronología de los tiempos, ¿no? Empezamos en Génesis. Luego vemos, después de Génesis, lo más importante, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la época de la iglesia. Ahora, lo saqué de una página que obviamente cree que la iglesia va a ser levantada pre-tribulación, antes de la tribulación. Si se fijan ahí, ¿no? Encontramos que la iglesia es levantada, el arrebatamiento de la iglesia está levantada antes del tiempo del anticristo. Ahora, yo se los puse aquí nada más para utilizar este diagrama, pero vamos a ver, ¿no? Que esto, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, pudiéramos decir que el levantamiento de la iglesia puede suceder a la mitad o puede suceder al final. Cada vez que estudio más la palabra y todo lo que la Biblia nos dice, me convenzo más que va a suceder al final. ¿Me gusta? No me gusta. O sea, no queremos pasar por tribulación, no queremos a lo mejor pasar por situaciones en las que vamos a tener que batallar y vamos a tener que enfrentarnos a poder vivir de verdad lo que la Biblia nos enseña. Queremos creer que la cosa va a ser más fácil, ¿no? Y ojalá y que nos levante el Señor antes de que sea el tiempo. Pero después de que esto pasa, encontramos que en estos 7 años, cuando empiecen las situaciones del fin del mundo, vamos a encontrar que a la mitad de los 3 años es cuando sucede la abominación desoladora. Y es ahí cuando el anticristo se revela. Ahora, los primeros 3 años ya va a estar ahí. La globalización está preparando el movimiento para el anticristo. La globalización está preparando para que todas las cosas funcionen. Los gobiernos de este mundo se están preparando para que haya un solo gobierno. La gente se está preparando, ¿no? A través del internet. ¿Cómo va a ser fácil que vean? Ahorita pueden todo el mundo ver una transmisión en vivo en sus teléfonos. Entonces encontramos eso. Después de esto, de la abominación desoladora, encontramos que dice la palabra del Señor que vienen otros 3 años de tribulación, 13 años y medio de tribulación. Después de eso es cuando encontramos que aparece la señal del Hijo del Hombre.
aparece la señal del Hijo del Hombre. Ahora, como les digo, los que estudian esto se dedican, o sea, hay cuentas que hay mucho que ver acerca de la escatología. Solamente les quiero, para que tengamos un poquito una idea de lo que esto significa. Después que somos levantados, que viene el Señor, encontramos que está la batalla del Armagedón, luego un milenio. Después del milenio encontramos que el diablo es soltado otra vez después del milenio. Y dice que engañará, si es posible, aún a los escogidos todavía. Fíjense, si la batalla no es difícil, si la batalla no es a muerte, después del milenio todavía saldrá a querer engañar. Y encontramos al final que Dios hace todas las cosas nuevas. O sea que para que el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva todavía faltan más de 1000 años. Pero estas situaciones pueden pasar en cualquier momento. Mi propósito no es necesariamente darles una clase de escatología hoy, que yo creo que cada uno tenemos que buscar, leer y aprender lo que la palabra del Señor nos dice. No es mi propósito. Mi propósito más que nada hoy es que podamos enfocar nuestra mente en esas dos cosas. Enfocar nuestra mente en que se tiene que predicar el evangelio a toda criatura. Y la otra, que el pueblo de Israel es el reloj profético. Tenemos que mirar a Israel para entender los finales de los tiempos. Así a grandes rasgos, ¿no? A ojo de pájaro. Pero lo que quiero enfocarme más que nada ahorita, en 15 minutos que me quedan, es en la segunda parte de lo que Jesús les enseña. Cuando nos habla y nos da una lección de la higuera. Jesús les da una lección de la higuera. Mateo 24, los siguientes versículos del 32 al 50 les dice: ahora aprendan una lección de la higuera, dice Jesús. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Aquí está un súper misterio. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dijo esto? Lo más probable es que estaba hablando de la generación que estaba con él en ese momento, que les tocó ver la destrucción del templo, que les tocó ver, les estaba contestando la primera pregunta que les estaban haciendo: ¿cuándo va a suceder esto de que se va a hacer destruido el templo? Jesús les dice: no va a pasar esta generación, porque obviamente todos ellos ya murieron y Jesús no regresó. Entonces a veces encontramos en las palabras de Jesús a veces ciertas cosas que dice: Señor, ¿de cómo es esto? ¿No? Jesús les dice: no pasará esta generación. Versículo 35: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, y luego les dice Jesús: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. En estas palabras vemos la profundidad de la humillación de Jesús, de la humildad de Cristo. Porque Jesús era Dios. ¿Y cómo puede Dios no saber algo? La única respuesta es porque el momento en el que Jesús se hizo hombre, tuvo que sujetarse a las limitaciones de hombre. No dejó de ser Dios, pero tuvo que limitarse. Y como hombre, dice, ni siquiera el Hijo sabe. Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Este versículo lo usan los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios. Y ese es nada más ahí como un bonus para ustedes. Porque dicen, pues si no sabía es porque no es Dios. Pero no sabía no porque no era Dios, sino porque se había hecho hombre. Había tomado la forma de hombre. Porque dice, ¿no? Colosenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo en forma de hombre. Dice, ni siquiera yo lo sé, solamente el Padre. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días estará, antes del diluvio, la gente disfrutará de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Estos versículos me atormentaban a mí cuando yo era niño.
Nosotros nos estamos riendo porque yo me acuerdo que cuando estaba niño yo, si llegaba a la casa y no estaba mi mamá y no había nadie, ya vino Cristo, decía yo. Y salía corriendo a ver si veía a un niño, y esa es la ignorancia de uno, si veía a un niño, ay, no ha venido Cristo. Porque uno decía, no, es que a los niños se los va a llevar Cristo. Y luego ya, mamá, mamá, y así, ya contestaba la mamá, como que la mamá hubiera sido la más justa del mundo, ¿no? Pero yo decía, mi mamá es cristiana, si alguien se va a ir, ella es mi mamá. Y así, ¿no? Y es como que, porque este versículo, no, uno será llevado, el otro se quedará. Jesús les dice esto, así sucederá. Así que ustedes también deben estar alerta, y esto es donde queremos nosotros poner nuestra atención. Así que ustedes deben también estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Vemos tres cosas que Jesús nos enseña de la higuera. Jesús les dice, pongan atención porque la higuera les va a enseñar algo. Y dense cuenta que cuando la higuera empieza a echar brotes, el tiempo está cerca. Y nos habla varias cosas y quiero mencionarles tres. Lo primero que Jesús nos dice, ustedes deben de estar alertas. O sea, ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? A lo mejor no lo sabemos 100%. A lo mejor no tenemos todos los hechos. Pero eso no nos debe desalentar. Debemos de estar alertas. La falta de claridad en este tema, de hecho, debe alentarnos a estar alertas. No al revés. A veces la gente dice, no, pues como eso no está claro, a lo mejor es que no va a pasar. No, al revés, porque como no está claro, mantente alerta siempre. Mantente alerta siempre. Jesús les dice, estén alerta siempre. Cuando Jesús vino por primera vez, cuando Jesús nació, el pueblo de Israel conocía las señales, conocía los tiempos, conocía el lugar, conocía la forma, conocía el linaje, todo. Sin embargo, cuando llegó Jesús, no identificaron el tiempo. No identificaron el tiempo. Jesús les dice, aprendan de la higuera. Varias veces Jesús utilizó la higuera para enseñarnos. Aprendan, porque cuando salen los brotes, el tiempo empieza a llegar. Se está acercando el tiempo. Les estén alertas, que la falta de claridad no les prive de estar alertas. Al contrario, utilícenlo para mantenerse despiertos. No nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel y dejar a un lado lo que el Señor nos ha ordenado de mantenernos alerta y nos agarre desprevenidos. Lo segundo es que tenemos que estar haciendo un buen trabajo porque hay recompensa. Jesús les dice, tienen que estar alertas. Lo más importante no es cómo van a suceder todas las cosas. Lo más importante es que ustedes tienen que estar alerta. Y lo más importante es que tienen que estar haciendo un buen trabajo porque hay una recompensa. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Cuando hablamos del fin del mundo, sí es bueno conocer, sí es bueno buscar, sí es bueno saber, sí es bueno escudriñar, pero más bueno es estar haciendo lo que el Señor, lo que el amo te dice que hagas mientras que Él vuelve. Lo importante no es saber a qué horas vuelve el amo. Así como cuando éramos niños también y la mamá nos dejaba por ahí, ¿no? Y sabíamos que iba a regresar a cierta hora y hacíamos un desastre y 15 minutos antes de que regresara a recoger todo. Y a veces como cristianos nos portamos de esa forma. A veces nos portamos así. Déjame hago un desastre de mi vida. Quiero saber cuándo regresa Jesús para que 5 minutos antes de que regrese Jesús yo poder estar preparado. Y a veces es lo que nosotros hacemos. Jesús les dice, ustedes tienen que estar haciendo un buen trabajo. Y me gusta lo que menciona Jesús en esta versión, lo que nos dice ahí. Dice que el buen
trabajador se le ha dado responsabilidad. Al buen trabajador se le ha dado responsabilidad. Dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad. ¿Puede darnos Jesús a nosotros responsabilidad? Pregúntate a ti mismo, ¿puede Jesús darme responsabilidad a mí? Y cuando hablamos de responsabilidad es alguien que hace aquello que se le pide que haga. Y luego menciona dos cosas, dice, aquel que se le da la responsabilidad de dirigir, o sea, habla de evangelizar, y de alimentar, o sea, habla de discipular. Y esto es lo que los siervos del amo tienen que hacer, esto es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Sí tiene que saber y reconocer los tiempos, sí tiene que saber que los tiempos son malos, pero más que nada tiene que saber que su responsabilidad es dirigir, evangelizar y alimentar a otros. Dice, el buen siervo hace lo que se le pide, aun cuando todavía no viene su amo. Un buen siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si su amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Nuestra pregunta es no cuándo va a suceder, sino saber si estamos haciendo lo que nos toca, porque vamos a tener recompensa. Y lo tercero que encontramos es que no podemos vivir sin pensar que no volverá. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar trabajando y no podemos pensar que no volverá. No podemos decir ya se tardó, ya van 2000 años. No podemos decir ya dijeron eso en el 2000 y no pasó. No podemos decir desde que yo era niño hablaban de la venida de Cristo y nunca ha sucedido. No podemos decir que eso se ha venido predicando siempre y olvidarnos de eso, y olvidarnos de lo que nos está diciendo el Señor, que tenemos que ser diligentes. Y a veces podemos caer en este error y olvidarnos y decir, no volverá. Dice Jesús, pero si el siervo es malo y piensa, fíjense, un siervo malo piensa esto. Un siervo malo piensa, mi amo no regresará por un tiempo. Siervo malo, la maldad del corazón te lleva a pensar, no va a regresar. Y como no va a regresar, puedo hacer de lo que sea. Puedo hacer lo que quiera. La maldad del corazón, aun cuando está uno pequeño. Yo les digo también que yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿hasta hasta qué edad los niños son salvos? ¿No? Porque yo seguro en mi mente me decía que a los 10 años, entonces yo tenía 8 y así como que, puedo hacer lo que sea y ahorita no hay bronca, ¿no? Tengo 8, pero ya había maldad en mi corazón, me estaba engañando a mí mismo. De hecho, la maldad en mi corazón era la que me hacía pensar de esa forma. Pensar, bueno, todavía tengo 2 años, o sea, para hacer lo que quiera. La maldad del corazón es la que dice, no regresará, no va a volver. Vamos a hacer lo que sea, no importa. Y luego lo que dice que hace el que piensa que no volverá, dice, y empezará a golpear a sus consiervos. O sea, tendrá una vida de desamor, sin importarle, golpeando a sus consiervos. Porque el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y no nada más eso, sin una falta de desamor, sino una vida de carnalidad. Dice, y luego dirá, pues vámonos a parrandear y a emborracharnos. Como quiera no va a volver. Como quiera no volverá. Una vez que yo ya estaba grandecido y mi mamá también me dijo, un día me dijo, no, me tengo que ir con mis hermanos vivían en Juárez. Y cuando me dice mi mamá eso, que se tenía que ir y que yo me iba a quedar solo, así el diablo se metió en mi mente y luego me dije, hay chance de hacer parranda, ¿no? O sea, no va a estar, como dice el dicho, ¿no? Si el gato no está en casa, los ratones se pasean. Pero nosotros no podemos tener esa actitud de decir, no volverá. Jesús no ha vuelto, quién sabe cuánto se tarde, tengo tiempo de hacer las cosas. Porque puede ser ciertamente que Jesús no vuelva en varios años, pero ¿qué te dice que tú vas a estar vivo todavía mañana? ¿Qué te dice que tú todavía vas a salir de aquí y vas a estar vivo? ¿Qué te dice que tú saliendo de aquí no vas a estar en un accidente? Nada. No les estoy echando malos augurios, ¿okay? Pero esas cosas suceden. Y Jesús dice, ustedes tienen que estar alerta.
Ustedes tienen que estar preparados. Ustedes tienen que vivir como si este fuera el último día de su vida y como si hoy viniera Jesús. La iglesia tiene que vivir así. La iglesia tiene que vivir así. Hoy viene Jesús. Hoy viene Jesús por nosotros. Estamos haciendo la obra. Hoy viene Jesús por nosotros. Estoy amando a Jesús. Hoy viene Jesús por nosotros. Estamos llevando la palabra. Hoy viene Jesús por nosotros. Las últimas palabras de Jesús en el Apocalipsis, cuando habla y le está dando la revelación a Juan, le dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, he aquí yo vengo pronto. Y Juan responde: sí, ven, Señor Jesús. Dice, el Espíritu y la iglesia dicen que no va a volver. El Espíritu y la iglesia no dicen al rato vendrá, quién sabe cuándo. Ha pasado mucho. No, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Y responde Juan: sí, ven, Señor Jesús. Y ciertamente hemos dejado de predicar la venida de Cristo, pero no debemos de dejar de vivir como que Cristo viene. Y debemos de recordarle a las personas que viene tiempo de tribulación, y que si es difícil para el justo salvarse, ¿qué será del impío?, dice la Biblia. Que si no nos agarramos del Señor ahorita, ¿tú crees? A veces yo pensaba, no, póngase de pie conmigo, Sammy. A veces yo pensaba, bueno, si me quedo, decía yo, pues me dejo que me mochen la cabeza y ya con eso soy salvo. Yo ya tenía todo tipo de escapatorias. La maldad de mi corazón estaba buscando cualquier razonamiento para no obedecer a Cristo hoy. La maldad del corazón del hombre razona y dice: me quedan años de vida, estoy joven, tengo cosas por hacer. La maldad del corazón del hombre dice: Cristo no ha venido, y siguen predicando, no vendrá. La maldad del corazón del hombre dice: bueno, ahorita puedo echar relajo y luego si me enfermo me arrepiento. O si Cristo viene y me deja, me arrepiento en la tribulación. Y todo eso es la maldad del corazón del hombre, alimentada por las mentiras del diablo. Porque si no te arrepientes hoy, si no nos arrepentimos hoy, que el Espíritu se mueve en medio de nosotros, que el Espíritu nos atrae, que el Espíritu nos contrista de pecado, ¿cómo te vas a arrepentir cuando se ha levantado el Espíritu? ¿Cómo vamos a hacer las obras si no tenemos amor por Dios? Tenemos que darnos cuenta que estamos en el tiempo en el que tenemos que agarrarnos del Señor con toda nuestra fuerza. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo será el fin, Jesús? ¿Cuándo? Y Jesús les dio un breve ahí, les hizo lo mismo, no trató de condensar todo en un capítulo, pero luego nos reveló a través del apóstol Juan en el Apocalipsis. Si usted necesita, escudriñe el Apocalipsis, pero no como para tener miedo, sino para que arda en nosotros una pasión y un fuego por decir: yo necesito hacer la obra de Dios, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Si algo vemos cuando encontramos la Escritura y leemos la Escritura, si algo vemos cuando leemos de las profecías y cuando leemos lo que Jesús nos dice, es que Dios es un Dios que es un fuego consumidor. Es que con Dios no se juega. Y tenemos que decir: Señor, no nos queda más que rendirnos a ti. Nos rendimos a ti. Si nos toca durar todavía aquí, Señor, mucho tiempo más, permítenos hacer tu obra. Ser esa iglesia que completa la misión. Que seamos aquellos que son parte de la misión. Que el Evangelio sea predicado porque nosotros fuimos parte de eso. Que el Evangelio sea predicado. Empecemos a compartir de Jesús. Seamos esa iglesia que completa su parte en los tiempos. Nos acercamos a ti, Señor Jesús. Así como vemos la higuera, Señor, que la higuera florece y nos habla de los tiempos. Así miramos todas las cosas que están sucediendo y nos damos cuenta, Señor, que los tiempos se están acercando.
y levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor. Y te decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús.